Bueno, tenemos nuestra pieza. Hay que ir por la pieza que hemos convertido. Esta es una pieza sencilla para fines prácticos. Es un poco compleja porque no es plana completamente. Tiene, por ejemplo, eh, estas elevaciones, ¿vale? Básicamente es la mitad de unos lentes. No sé si alcanzan a ver las formas, ¿vale? Entonces, recomendación es verificar que cuando entran a Ultimaker no les marca ningún tipo de error. Bueno, tenemos Ultimaker 3 Extended, que es una de las impresoras que nos comentaron que podíamos utilizar. Si no me equivoco, por supuesto. Acá está el tipo de boquilla, el diámetro de la boquilla y el tipo de material. ¿Vale? Vean que este punto 4 coincide con el valor de la boquilla de Ultimaker y el PLA, ¿no? Bueno, eso está por default porque elegí esa y el material más utilizado es PLA. Recuerden que estos sistemas están hechos para ser intuitivos, entonces el orden para hacer las actividades son de izquierda a derecha. Bueno, algo que me gusta también mostrarles es que si yo le doy clic sobre la figura, si se activan estos iconos que me permiten voltear la, la figura, en este caso, por ejemplo, este de mover, me permite colocar en una posición diferente a la, nuestra figura, ¿no? Entonces, si quieren mover, escalar es, por ejemplo, si se equivocaron en el tamaño de la pieza y saben más o menos en qué escala, en qué porcentaje pueden reducir, te lo da en porcentaje, puedes reducir, puedes agrandar, entonces esto es bastante útil. La rotación, si esta posición no es la que más te conviene, si se fijan, la parte de abajo es plana, la parte de arriba no es plana. Entonces, por adherencia es mejor utilizar la parte plana y sobre todo para evitar la construcción de material de soporte. Tardaría más esta pieza si yo la volteo. Si quieren, hacemos una prueba más adelante. Y listo, ¿no? También hay opciones para que si esta pieza fuera muy grande, a lo mejor no cabe de manera horizontal, pero si le das un ángulo de inclinación podría caber dentro de la cama de la Ultimaker, ¿no? Y bueno, acá están los parámetros de impresión. La mayoría de ellos yo no me meto en estos parámetros de impresión. Solamente utilizamos aquellos que tenemos la certeza de lo que necesitamos modificar, ¿vale? Entonces estoy ordenándolo como les aparecería a ustedes. Bueno, la calidad. La calidad tiene que ver con la altura de capa. Recuerden que la altura de capa está relacionada con, perdón, por la altura de capa. Si regresamos a esta presentación, acá tengo otros ejemplos. Eh, la altura de capa es esta. Si ustedes ven, dependiendo del diámetro de la boquilla, pues va a ser más fina o más gruesa. Aquí tendríamos un acabado superficial fino y aquí tendríamos un acabado superficial más notorio en cuanto a las capas, ¿no? Pero recuerden que este tipo de materiales pueden ser lijados, pintados. Y, por ejemplo, este lo puedes lijar y cambiaría un poquito, mejoraría la apariencia. Recuerden los valores, no, por ahí no recuerdo exactamente los valores del laboratorio, pero creo que hablaron de punto 1, punto 15, ¿vale? Entonces un punto 1 es muy fino, quedaría bastante bien, ¿no? Eso en cuanto al primer parámetro que es la calidad. Por eso le llaman calidad, porque con esto pues te permite tener una calidad muy fina, una resolución bastante buena, ¿no? Entre punto 2, punto 1 creo que es buena la opción. Bueno, este
creo que es bastante claro. Paredes, observen cómo son los iconos y se van a dar cuenta de lo que están. Las paredes es el grueso de cada pared. O sea, recuerden que se hace una capa, pero primero modela sí, pues este, la forma de tu figura. Por ejemplo, en este caso, en el caso de esta figura, modelaría todo, las paredes serían el contorno, ¿sí? Dibujaría eso y luego lo rellenaría. Eso es lo que se refiere con paredes, ¿no? Entonces ahí yo generalmente no me meto, dejo que el software calcule las paredes. Igual en el, rellena como con más detalle las capas superior y la capa inferior. Yo ahí tampoco me meto. Tendrías que ser más experto para poder tomar decisiones, en las cuales sí pueden cambiar decisiones, sería en el porcentaje de densidad. Yo recomiendo entre 20, 30, 40. Entre 30 y 40 ya es bastante denso el material y puedes considerar que tu pieza va a ser bastante resistente. Es zigzag, también es para piezas que no van en las que no vas a ejercer algún peso o su función requiere algún tipo de fuerza de torsión, etcétera. La más resistente para mí es triángulos. Si quieres una pieza muy resistente, utiliza triángulos. Nada más para recordar los tipos eh, de relleno, vamos a verlos acá. Llego, acá están los rellenos, hay tipo rejilla, tipo triángulos, tipo cúbico, ¿vale? Para mí los más, este es bueno, este también si no requieres mucha fuerza, si quieres algo más rápido y que no requiere mucha fuerza también puede ser el concéntrico, ¿no? O las líneas. Este es el zigzag, ya ven que el primero que apareció este zigzag, pues también si no necesitas mucha fuerza también puedes utilizarlo. Aquí es con base en la experiencia, pero insisto, si va a ser una pieza que resista al que la vas a someter con un peso o va a usarla como herramienta, por ejemplo, en donde aplicas fuerzas, utilizas triángulos, ¿no? Eso es, acá están todas las opciones, vean que acá están líneas, acá está cruz, zigzag, concéntrico, todos los que están ahí en mi diapositiva están aquí, ¿vale? En este caso voy a usar zigzag y después cambio para que vean algunas diferencias que pues se van a notar sobre todo y el tiempo, ¿no? Bueno, en esto el relleno ya lo vimos, material no nos vamos a meter. El otro sería soporte. Soporte es cuando requiere crear material porque hay un volado, porque la geometría requiere rellenar abajo y luego construir la pieza. Eso se van a dar cuenta con el tiempo. Si aquí dice encendido es porque está activada esta opción. Si yo no quiero que cree, considero que no es necesario meter soporte porque pieza es muy sencilla, entonces lo desactivo, ¿no? Luego, la placa de adherencia es la placa inicial. Recuerden que nos decían también en el taller que la pieza se puede zafar si no hay una buena cama de adhesión, ¿vale? Entonces eso también yo lo dejo por default, eso lo tienen que aprender, ¿vale? Entonces digamos que estas son las opciones básicas de impresión. Vamos a manipular dos, tres opciones para que vean, ¿no? Entonces ya que tengo decidido que es de esta forma mi pieza, vean que el color amarillo es es homogéneo. Cuando empiezan a cambiar de colores, cuando su pieza no sale amarilla, ahí es donde hay que tener cuidado porque quiere decir que algo no anda muy bien. Hacemos el cálculo de la segmentación, es decir, va a calcular cuántas capas necesita. Aquí dice que va a tardar 34 minutos, va a utilizar 6 gramos o 0.7 metros. Y bueno, vista previa, así serían las capas, ¿vale? Ese sería el material
eh, el material o la cama, y estas serían las capas. No sé si alcanzan a ver, bueno, no se alcanza a ver, pero bueno, vamos a, recuerden, 34 minutos, 6. Vamos a cambiar algún parámetro. Vamos, ese fue zigzag, si no mal recuerdo. Ahora vean, si utilizo triángulos bajo la misma densidad de 20%, nada más cambiando vamos a ver qué sucede, ¿no? En este caso se tardaría también 34 minutos y sería la misma, eh, la misma cantidad de material. O sea, quiere decir que no hay mucho cambio entre uno y otro. Insisto, para mí es más resistente triángulos. Ahora vamos a aumentar igual el porcentaje. En este caso lo voy a aumentar a 40%. Quiero que mi pieza sea muy muy fuerte. No sé por qué. Quiero que sea muy densa mi pieza, ¿no? Entonces ahí le cambiamos a 40% y ahora vean el efecto. Es el mismo triángulo que hice hace un momento. Y lo que pasó es que aumentó un minuto, ¿no? No fue mucha la diferencia. Quizás por la geometría, ¿no? En este caso, quizás por la geometría. Observen que estos son como rellena, en este caso, la, la, la figura. Ok, bueno, vamos a hacer un último. Vamos a cambiar otra vez a zigzag, a triángulos. Vamos a cambiar así, zigzag, a ver si hay alguna diferencia. Creo que no, por el tipo de geometría. También 35 minutos, prácticamente es lo mismo, ¿no? Entonces habría que ver, sobre todo hacer pruebas, ¿no? Físicas de la pieza, ¿no? Entonces, pues si lo ven, no es tan. Acá es como se ve, cómo se van haciendo las capas, ¿vale? Bueno, importante sería hacer, pues escalar. Si yo quiero que sea más grande, recuerden, sería, por ejemplo, 120%, ¿no? Entonces mi pieza sería más 120, bueno, no se notó, vamos a ponerlo 150, ¿no? Y cambia el tamaño. O si me equivoqué y necesite hacer más pequeña, pues lo hago al 50%. Pero obviamente este factor de tamaño pues va a depender mucho de lo que están haciendo, y ustedes tienen que conocer qué tamaño deben de ser, ¿no? Es como escalar cuando lo hicimos con con la imagen en Rhinoceros, ¿vale? Si yo quisiera rotar mi pieza, también podría rotarla. Por ejemplo, vamos a rotarla y ahí es donde se van a dar cuenta que cambia mucho. Estos son 90 grados, pues no convendría. 180 grados, pero observen cuál va a ser el problema. El problema es que yo voy a tener pues una sección muy pequeñita que va a tocar, y una altura, un volado, porque tiene esta altura. Observen que cómo se va a multiplicar. Hemos dejando los mismos parámetros, eran 35 minutos, el mismo tipo de relleno. Y si nosotros le damos segmentación, 1 hora 2 minutos. ¿Por qué? Porque pues, tuvo que construir todo este material de soporte para poder hacer la pieza. Entonces, vean cómo la misma geometría en diferente posición pues puede cambiar la, eh, el tiempo de construcción. Y aquí sí invirtió hacer
la base mucho más extensa para asegurar que pues no se va a mover y porque tiene que tener fijo el material de soporte, ¿no? Bueno, este es un ejemplo muy rápido, espero que les sirva. Chao.